Tenemos un problema de agua. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se debe de actuar? ¿Qué opina la gerencia de la cooperativa, los propios agricultores y las restricciones? ¿Cómo se van a llevar a cabo en caso de que se produzcan? ¿Cómo pretende actuar la comunidad de regantes del Chanza y el Piedras? Muchas preguntas que hoy vamos a buscar respuestas aquí y ahora en Cartaya Actualidad. Sean todos bienvenidos a este programa donde vamos a invitados y dos partes muy importantes para el sector de la agricultura en Cartaya, como es la comunidad de regante del Chance y el Piedra. Tenemos a Pedro Tejada Chávez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por delante un programa muy interesante. No queremos causar alarma, pero sí que tenemos que ser un poco oídos, ¿no? Escuchar los mensajes que se nos van dando, sobre todo para prevenir, para tener una buena cosecha, ¿no? Y para que el agricultor pueda continuar regando sus campos. Sí, efectivamente, estamos en una situación especial este año con una sequía profunda, donde la Junta de Andalucía ha tenido que hacer un decreto de sequía especial. No lo había hecho tiempo ya por lo menos hace 14 o 15 años, y nos ha tocado en esta campaña del 22-23. Yo creo que, como tú has dicho, lo que hay es mantener la prudencia, la serenidad y, por supuesto, los agricultores también, porque la comunidad de regantes que presido hará hacer cumplir la legislación vigente de mano de la Junta de Andalucía, pero siempre tendiendo la mano a los agricultores de Cartaya. Sin duda alguna, Pedro Tejada tiene tras de sí mucha historia que contarnos. Él es socio fundador de la cooperativa de Cartaya, presidente desde sus inicios y actualmente presidente de la comunidad de regantes del Chanza y el Piedra. Se ha dedicado toda su vida a la docencia, pero siempre ha mostrado ese amor tan profundo por el campo y precisamente, bueno, pues le lleva ahora a representar en cierta manera un poco ese bien común de lo que es el agua en sí, esa riqueza que tenemos y que tenemos que cuidar y mimar. También nos acompaña Ernesto Javier Gómez, él es el presidente actual de la cooperativa hortofrutícola de Cartaya. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, muy buenas. Lo mismo que de la mano de Pedro, somos agricultores, aunque nos dediquemos tanto uno como otro en otra actividad principal a otro sector, pero siempre hemos estado de la mano de la agricultura y implicados en ella. Los agricultores de la cooperativa pues tienen muchas plantaciones puestas y tienen todo invertido en su actividad principal, y un factor principal es el agua, por lo cual necesitamos de ese agua. Pues tenemos toda la cosecha puesta en el campo y es una actividad principal el agua, que dependemos de ella. Ernesto ha tenido esa faceta también de agricultor, de inversor en el sector agrícola, y ahora, bueno, pues presidiendo esta cooperativa que representa, Ernesto, ¿a cuántos socios? Hay unos 150 socios aproximadamente, casi el 100% dedicado totalmente a la actividad, bien sea en cultivo ya de berry, algunos de cítrico, otros de caqui, pero principalmente los berries son la parte fundamental de los socios de la cooperativa, casi el 100%. Estamos hablando de sequía, de restricciones, y digamos que nosotros, bueno, pues aún estamos con lo que ha sido un consumo normal. Desde la cooperativa ya dais consejo, los agricultores temen que llegue una situación inminente de restricciones y cortes de agua. La verdad que esto nos cae por sorpresa, porque nunca pensábamos que este agua pues llegara a faltar agua. El cambio climático nadie espera de que llegue, pero llega y lo escuchamos y llega. Realmente tenemos que ir por delante. Ya la cooperativa el año pasado pues decidió hacer una inversión en sus socios en colocar una sonda de humedad, ya pensando en que estas cosas pueden pasar y que tenemos que mimar ese agua, ahorrar ese agua, y que la planta pues tenga el agua disponible pues la justa, que nunca se derroche agua, porque es una necesidad. Aparte es un bien que tiene un costo, y si ahorramos agua pues también tenemos ese ahorro de costo. Ante esta problemática, Pedro, ¿recae la responsabilidad sobre la comunidad de regantes? Vosotros
marcáis las directrices en que se os indica por parte de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se tramita todo este proceso? Bueno, la Junta de Andalucía es el órgano responsable a través de una comisión de seguimiento de sequía severa, y nosotros, los presidentes y todas las comunidades de regantes, estamos obligados a cumplimiento de la ley según lo que se vaya diciendo. Hay muchas veces discusiones previas antes que la Junta tome decisiones, pero hasta ahora no son decisiones de corte político, sino son de corte, digamos, de cómo está, digamos, el abastecimiento, cómo se puede hacer, hasta dónde se puede llegar según los consumos. Mi compañero y amigo, presidente de la cooperativa, está diciendo algo que, al estar más en contacto con los agricultores, es que el agricultor es la pieza clave concretamente para que ese ahorro de agua se produzca. Nosotros tenemos que gestionar el agua, nosotros tenemos que llevarla a sus campos pertinentes, independientemente del cultivo que sea, y la verdad no estamos descontentos en absoluto de esta comunidad de regantes que yo presido, que es la del Chanza y del Piedra, que abarca también 3 términos municipales, como es el de Aljaraque, el de Punta Umbría y el de Gibraleón, cada uno en sus picos, aunque sea mayoritaria la superficie de Cartaya. Aquí hay 2 tipos de áreas o zonas fundamentales, que son las antiguas zonas regables del Chanza, y otras más perimetrales hacia afuera, que también están insertas con nosotros. La gestión de esto se tiene que hacer, digamos, por un consenso, a ser posible, universal. Consenso universal le llamo yo que todas las comunidades de regantes de la cuenca del río Tinto o Diel y Piedra cumplan al máximo la normativa, pero sin decaer en que sea el regante, el comunero, el mayor responsable, sí es el que está viendo concretamente lo que gasta y sabe lo que gasta. Nosotros desde la comunidad de regantes le vamos a ayudar todo lo que pueda, y así se le ha hecho saber en primer término a la cooperativa por la cercanía, aunque se le ha hecho bien a otros comuneros. Desde el día 16 del mes de septiembre, que se reunió por primera vez la comisión de seguimiento, hubo un traslado prácticamente de recibirlo y enviarlo a la cooperativa. Es para que tuvieran, aprovechando también a una asamblea que donde estaban todos los socios recogidos, y se le informara de que iba a haber una reducción del 15%, que es lo que nos trasladó la Junta. Desde esa fecha de septiembre hasta esta fecha de octubre, que se promedió aproximadamente de un mes, pues nos hemos vuelto a reunir en el día de ayer. En el día de ayer nos he vuelto a reunir, las cosas no van como se quería. Cuando digo las cosas no van, digo en el conjunto, aunque Cartaya, en la zona regable nuestra, más que zona regable, en nuestra comunidad, las cosas han ido con un equilibrio bastante fuerte, con un razonamiento de no mucho consumo. Puede haber un lapsus de una, 2, 3 o 4 mini averías o micro averías, porque no hay que olvidar que las infraestructuras que llegan son muchas de ellas infraestructuras que, aunque se van corrigiendo, tienen pues muchos años ya, del orden de los 30. Quiero decir que concretamente en el día de ayer ya la Junta dio una voz de alarma para ver dentro del decreto que se tenía que hacer. El decreto, la segunda actualización, según las medidas que nos aporta la Confederación Hidrográfica, que es la que lleva todo esto directamente. Se habla de Junta de Andalucía, pero hay una confederación de gestión que es quien lo lleva, según los informes que tienen de cada una, se hace un promedio y de ahí se saca. Entonces, el intervalo de actuación sería de hacer una reducción muy especial. Del 15 se pasaba al 25, en un intervalo de 25 al 50%. Y en el día de ayer se tuvo relativamente la suerte de decir, no hombre, no se puede llevar al intervalo de máximo. Un intervalo de máximo significa que aquí empieza, digamos, la parte primera del intervalo y termina aquí, con el 25% hasta el 50%. Y por fin, después de cierto debate con la dirección general correspondiente, llegamos a la conclusión que se podía aprobar el 25%. Pero el 25% ahora cada comunidad, y dentro, porque claro, abarca otras provincias también, cada comunidad dentro de cada provincia buscará los resortes oportunos para que el daño sea menor, concretamente cuando el agua tiene que llegar a manos del agricultor. Entonces, mañana
mañana también ya a nivel provincial de Huelva, porque en esa Junta de Comités de Gestión está Andalucía al completo con la Junta de Andalucía y la Dirección General, mañana pues tenemos que hablar ya hablando de zonas limítrofes, Lepe con Cartaya, Cartaya con Moguer o Moguer con Palo, para que precisamente los criterios que se tomen sean los más buenos para la agricultura. Pasa una cosa, que las asignaciones que habíamos tenido, los históricos, que es lo que se habló en un momento determinado de trabajar por los históricos, van a pasar casi con toda probabilidad a que se hagan por superficie. No, es decir, antes lo del 15% se van a sacar las medias de consumo de los 3 últimos años, pero ahí nos encontramos algunos flecos. Se creó en la comunidad de regantes del Chance y del Piedra una comisión técnica que, si alguien tenía algunos problemas, que lo hiciera llevar para estudiarlo por la comisión. Por ejemplo, la comunidad de regantes del Chance y el Piedra, ¿de qué superficie dispone? ¿Podríamos hablar de cuánto volumen cúbico consumimos al año? Nosotros tenemos una dotación exhaustiva de 22 millones aproximadamente de metros cúbicos. ¿Ese consumo siempre ha sido igual en los últimos años? No, eso ha ido creciendo porque también ocurrió que esta comunidad asumió algo de la superficie de Cartaya, porque eso estaba con unas infraestructuras pésimas, que es lo que le llamamos aquí la toma directa de los sifones. Y entonces poco a poco ya se ha hecho esta comunidad, ha tirado para adelante, como aquel que dice, hay a instancias también de la administración, hemos reestructurado eso y todas aquellas superficies que estaban dependiendo de las tomas de los sifones las hemos cogido nosotros. Eso quiere decir que si teníamos 3.900 hectáreas, pues ahora ya tenemos 7.000 y pico. Entonces eso ha crecido racionalmente, pero teniendo en cuenta eso de los sifones, que lo llevaba directamente la Junta de Andalucía. Ellos eran los de los contadores, nos arreglaban, como bien se dice, las averías, muchos problemas con las alcachofas que se metían en los sitios, en fin, nosotros lo que estamos haciendo es sanear todo ello y nos queda solamente una zona, vamos, de tres tomas, 2, 3, 4, que no se ha ejecutado ya por problemas de tipo técnico, porque en un punto llega la presión a 2,5 kilos y en otro se va a 6 y en otro no llega. Y entonces, en base a ello, lo que te quiero decir, que ha llegado a los 22 millones y pico de metros cúbicos y la superficie unos 7.000. Si lo divide, pues estamos en una dotación muy pobre, es decir, unos 3.500 metros cúbicos por hectárea y año. Y eso es muy pobre. Cuando los científicos y los técnicos que han estudiado, quizá de una manera mejor o de una manera peor, el asunto de lo que consumiría una planta de fresa o de frambuesa, está del orden de los 6.000 metros cúbicos. Por lo tanto, hay que decir que el Chanza, el Piedra y otras comunidades no están gastando tanta agua. Lo que pasa es que la administración se ha llevado años ahí esperando, esto va bien, todo va bien, como ha dicho Ernesto, nadie se esperaba de que esto tenía que ocurrir, y ocurre, como no ocurre en cuantas cosas de la vida, ¿no? Y entonces lo que hay que procurar es ahora de ponerse bien las pilas, que el agricultor sea lo que es, siempre es una persona obediente, rigurosa y demás, salvo excepciones que las hay, y que sepan concretamente que si esto no se lleva bien, aparte de las restricciones, hay sanciones que están en la legislación y que no quiero ni pensarla, porque la sanción no se le va a hacer concretamente de una forma inmediata al agricultor, se le hace primero a la comunidad y la comunidad la repercute según el exceso. Nosotros nuestra parte informática la tenemos ya tabulada, de manera que cuando salte la alarma de un agricultor que es un exceso, nos sirve para dos cosas: para ver si hay un gasto de agua excesivo dentro de un intervalo límite, o bien concretamente si el agua se está tirando y demás por aquello. También hay que decir que la línea de transporte que tenemos, que es el canal, a veces tiene sus deficiencias y a veces se ha arrojado agua porque no se han hecho obras que se tenían que haber hecho. Y entonces ha habido amigos, compañeros de aquí de la localidad, que Pedro, o han llamado a la comunidad que se está tirando mucha agua. Se tira agua porque a veces ha habido que hacer un vacío de agua y no existe el recipiente que lo recoge. Esperemos que no se lleguen a producir esas sanciones. Y yo también quiero hablar con Ernesto como presidente de la cooperativa y representando a más de 150 agricultores. ¿Este sistema de restricciones afectaría a lo que es la automatización en los riegos? ¿Necesita una adaptación el agricultor? ¿Cómo se plantea esta situación que viene?
La automatización de los riegos está claro que, sobre todo con los sistemas, los nuevos autómatas, las sondas, este tipo de sondas que estamos poniendo, se pueden automatizar riegos y facilitar sobre todo la labor, porque cuando el agricultor va a abrir la llave de forma manual, hay veces que normalmente exceso, una mijita de exceso de agua, cuando realmente se conectan las sondas a los automatismos, pues realmente es una precisión, es decir, no está siempre esa mijita de más para no equivocarme. Pero después hay otros muchos factores que pueden ser factores agronómicos de tipo de evitar la transpiración de la planta con las temperaturas que tenemos súper altas, pues la utilización de mallas de sombreo, tanto a nivel del suelo como a nivel del acorchado de los invernaderos que tenemos puestos. Es una forma que realmente reducimos mucho ese consumo de agua. También las plantas, pues también las tenemos que adaptar poco a poco, irle adaptando para que el sistema radicular se incorpore más en profundidad. Son técnicas que el agricultor las conoce y las tiene que ir aplicando. Que las restricciones aumentan mucho, pues nos tendremos que adaptar a cambios de cultivo si la situación agravara mucho, que es una adaptación continua que llega al cambio climático y sobre todo con variedades más resistentes a la sequía, que tengan un sistema radicular más potente. Ahí los técnicos estarán continuamente asesorando sobre la mejor forma de ahorro de agua y de adaptación de las plantas que tenemos actualmente, y ciclo tras ciclo tendremos que ir reconvirtiendo al agricultor para que aplique esas técnicas y los cultivos que se adapten a las condiciones que nos encontramos año tras año. Ernesto, estamos como aquel que dice ante el inicio de la próxima campaña, estamos sembrando. ¿Se recomienda quizás algún fruto más que otro? ¿El consumo de agua es por igual? Hay cultivos como el aguacate, que es un poco el que gasta mucha agua. Yo lo veo que realmente no sea un cultivo que gaste más agua, es decir, si le da más agua es muy agradecido a ese mucha agua, la plantación del aguacate, pero realmente con las técnicas de acorchado del suelo, echándole el agua justa en su época justa, pues no tiene que tener ningún problema y es un gasta igual que cualquier otro cultivo. Lo que sí es distinto en las berries, que por ejemplo Cartaya, que tiene muchas berries, su principal cultivo es la frambuesa y el arándano, es distinto a otras zonas donde donde hay más cítricos, más árboles, dado que las berries pues necesitan un periodo continuo de agua, día a día. Sin embargo, por ejemplo, comparándolo con zonas que tienen más cítricos, pues tienen ciertas etapas críticas, la floración, el engorde de la fruta o el crecimiento inicial. Las berries no, las berries necesitan esa continuidad de agua todo el año. Pedro, nos hablaba usted antes de sanciones, y para evitarla, lo mejor que existe es seguir las recomendaciones y las pautas que se van dando. Pero también yo quisiera saber un poco la situación del agricultor. Cuando hablamos de restricciones, ¿quiere decir que un agricultor podría seguir consumiendo agua, o esto existiría un sistema de automatización que el agua estaría cortada en un horario determinado? Efectivamente, en algunos horarios o en algunos días de la semana se podría hacer eso precisamente para evitar que los excesos vayan a más. Eso se puede hacer, eso está pensado. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en ciernes, estamos empezando y hay que tener un poco de esa paciencia de la que hablaba de principio, porque si no se crea un alarmismo innecesario. Claro, fíjese usted que si un agricultor dice yo he invertido mucho dinero en una inversión de frutos para que realmente den la calidad que el mercado demanda, y pues ante esas restricciones yo pago ese consumo de más de agua, pero no es esa la cuestión, es que incluso le puede perjudicar al final de la cosecha. Sí, eso es un tema que hay que verlas venir, cómo va evolucionando, porque al fin de cuentas en la atmósfera. No, concienciación por supuesto, ya lo acaba de decir él, y precisamente nosotros ayudar, colaborar, intentar de poner todos los medios a nuestro alcance precisamente para que lleguen a sus oídos concretamente lo que tiene que hacer. El cumplimiento estricto de la norma hay que hacerlo.
Y si alguien viera de algún defecto que dependiera de nosotros, donde hay una pérdida de agua o el contador no funciona adecuadamente, que por favor, que la comunidad está abierta siempre y es receptiva a intentar de corregir. Que tuviera algún problema económico, de naturaleza económica, pues se le ayudará. Lo importante es el conjunto, en el conjunto de toda la agricultura de Cartaya, de que no haya que ir mucho más de lo que se puede pensar. Porque si estamos hablando en un mínimo de horquillas de un 25%, imagínate solo por un instante que tuviéramos que ir a un 40%. Entonces, ¿se va a encarecer el coste también? Nosotros no tenemos previsto eso. Nosotros, nuestra comunidad, a veces somos vistas de una manera con respecto a la homogeneidad que pretenden a tener otros, una comunidad que no está cobrando ni muy cara el agua, ni concretamente otros asuntos que son gastos que se han ido disparando, como es la energía eléctrica y como es algo de infraestructura, porque ya hoy para cualquier cosa que pidamos, primero hay restricciones de servicio, y si tú haces un proyecto hoy, con vista a hoy, te va a costar unos 500.000 euros, dentro de 3 días te puede costar 550. Entonces tenemos que ir con prevención, pero en la medida que afortunadamente hay una liquidez mediana tirando a la baja, pero esa liquidez la tenemos que aprovechar para los momentos difíciles como son los que están ocurriendo. Hablamos antes con Pedro sobre el volumen, sobre la superficie. Si hablamos de porcentaje en lo que respecta a la comercialización y exportación, disponemos de datos. ¿Cómo se presenta la temporada, Ernesto? Las plantaciones que tiene Cartaya, la cooperativa de Cartaya, son similares a las del año pasado. Hay unas 1.200 hectáreas en cultivo. Lo principal es la frambuesa y el arándano. La frambuesa casi no diferencia de la provincia de Huelva, somos los que más frambuesa tenemos, y el arándano un segundo cultivo. Con respecto al año pasado, pues las plantaciones son similares y las producciones, las estimaciones son creo que similares, quizá algo menos de caqui, porque el tri nos está una plaga muy polífaga que al tri le afecta mucho, al caqui le afecta mucho, se están quitando superficie, pero el resto de cultivos similar, es decir, no va a cambiar. No teníamos esta perspectiva de esta previsión de que faltase agua, es decir, el agricultor sigue en su línea y con las posibilidades como cualquier otra empresa con la iniciativa de crecimiento. ¿Rentabilidad y crecimiento van unidos? A mayor rentabilidad, más crecimiento, pues es como cualquier empresa. El objetivo de una empresa es crecer. Me consta de que la cooperativa apuesta por la transparencia y así se lo hace llegar a sus socios agricultores. ¿Ellos qué opinan? ¿Qué te manifiestan en ese tú a tú cercano, en esos comentarios que hacemos, que a veces a lo mejor son indebidos, pero que es cada uno como vive esa situación? El agricultor lo que quiere es rentabilidad, como cualquier empresario. Son 150 empresas y lo que quieren es rentabilidad y después de la rentabilidad una buena calidad de vida. Dentro en la agricultura el campo siempre es muy sacrificado, pues no tiene festivo, es todos los días. La frambuesa además es uno de los cultivos más sacrificados, porque además hay que ir todos los días sí o sí, además es prácticamente todo el año. Le llamamos como la vaquita, hay que irla a ordeñar todos los días y es muy sacrificado, y lo que busca eso, pues rentabilidad como cualquier empresa y cada vez buscando una mejor calidad de vida. Lo dan ciertos cultivos, aunque Cartaya somos muy luchadores, optamos por un cultivo muy difícil, muy sacrificado, pero bueno, esos cultivos difíciles y sacrificados al final son los que se mantienen más en el tiempo. Los fáciles pues los hace todo el mundo, se hacen hoy en día con cualquier parte del mundo, con la globalización que tenemos, cualquier producto está en cualquier parte y nos hacen competencia. Entonces los cultivos difíciles, que realmente Cartaya hace un cultivo muy difícil como la frambuesa, pues son los que pueden durar y tienen más opciones de futuro a medio plazo. A largo plazo no sabemos, pero a medio sí. Desde la Confederación Hidrográfica, digamos que la Junta de Andalucía, a través de la comunidad de Recante, pues toma esas directrices que van marcando. ¿Tú crees que son las correctas?
La verdad que la comunidad de regantes de Cartaya, que dirige hoy día Pedro Tejada, pues ha hecho unas labores muy buenas, está haciendo una labor muy correcta, es una gran comunidad que ha consolidado que tenga el agua duradera en el tiempo, cosa que le da a los agricultores esa garantía de agua, y como siempre hemos comentado, que creemos que es una de las mejores comunidades de Andalucía, es decir, en muchas conversaciones de las provincias que menos tienen problemas de agua es Huelva, y dentro de Huelva está Lepe y Cartaya, sobre todo Cartaya, que es una comunidad más consolidada quizás de las primeras. Que ahí Pedro ha seguido toda la trayectoria y hoy como presidente, con esa buena gestión de agua que hace, pues le da ese futuro al agricultor. Pedro, usted que también ha conocido la comunidad, la cooperativa hortofrutícola de Cartaya, esa comunidad que digamos que los agricultores han formado, ¿sabrán actuar y sabrán escuchar? ¿O es una situación que, si la miramos desde el punto de vista, la realidad, va a ser complicada? Es complicada de principio, pero tengo tanta fe en los agricultores de mi territorio, los agricultores en general, que creo que cualquier advertencia suave, serena o no que se tenga que hacer la van a respetar, porque ellos van a entender que si ese respeto es como una sanción de tráfico. Si se está diciendo aquí no se puede correr o no se puede ir a más de 130 y tú vas, los riesgos son para él. Y entonces yo creo que lo van a comprender. Que a veces las multas son muy elevadas. Sí. Aunque no queremos asustar a nadie, ¿cuál podría ser la cuantía mínima de una sanción o máxima por incumplimiento? Yo ahora mismo no la puedo determinar porque está visto en su conjunto, pero estamos hablando de 600.000 euros para la comunidad. Mucho dinero. Efectivamente. Y dentro de esa preocupación, a nivel personal, para ambos, ¿se han acercado a vosotros agricultores o agricultoras pidiendo consejo? La verdad que todos los agricultores están con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué va a pasar? Es decir, si me cierran la llave algún día, ya hay algunos agricultores que ya piensan en que si una barcita de agua, que si tenía un pozo, ya están mirando opciones que le puedan, que a la falta de agua, la preocupación la tiene. Sí, el tema que acabas de anunciar de la balsa es un tema que tenemos nosotros recomendado. Nosotros en el plan hidrológico tenemos recomendado el incremento de las balsas, pero que ese incremento no lo tiene por qué hacer necesariamente la comunidad. La comunidad puede fomentar que se realice, pero cada agricultor en su territorio sabe que puede tener un terreno adecuado, porque muchas veces es un tema de espacio o de superficie que podamos dominar, antes que pedirle o solicitarle al ayuntamiento que nos dé una superficie fuerte para el conjunto. Pero si se van a las fincas más grandes, que es lo que hicimos desde el principio, y se estudian los territorios, lo más normal es que si alguien va y se le dice, pues mira, nosotros podíamos aportar, ayudar, buscar lo que fuera, aportar de que se acumule agua en un tiempo determinado. Estas restricciones que probablemente se lleven a cabo de forma inmediata, digamos que ya hay pueblos o ciudades que las están sufriendo desde hace ya tiempo, ¿no? Sí, bueno, la zona de los Aracena, Picos de Aroche y otros pueblos colindantes ya la ha tenido. Yo estoy muy en contacto con Laura Pichardo, que es la presidenta de GIASA, y estoy muy en contacto con Aguas de Huelva, por otro tipo de razones, pero siempre relacionados con el agua, y claro, el agua que tú bebes, que bebemos y demás, es un agua que es la misma. Lo único que pasa es que esa agua está transformada, depurada y adaptada concretamente al consumo y el abastecimiento humano. Y la verdad han tenido miedo, y yo les he alentado concretamente que tengan paciencia, porque ahí había dicho un poco, muy poquitín, una obra de gran calado sin ser muy grande, que es el desdoble del túnel de San Silvestre, que hemos luchado, una plataforma que se constituyó hace ya algún tiempo, y hemos conseguido que ayer en el Consejo de Ministros se aprobara concretamente el contrato para la ejecución de ese túnel. Es una cosa que todos los agricultores y todos los regantes en general deben estar muy contentos, aunque no satisfechos plenamente todos la provincia, pero esa gran botella, ese gran depósito que va a existir, diciendo aquí hay un túnel que tiene más de 50 años, se va a hacer otro totalmente nuevo, que no corre riesgo, porque hay que tener en cuenta que el túnel lleva también agua para abastecimiento. Claro. Y tenemos ya
parece ser que la fecha de inicio muy pronto, ¿no? Pero ¿tenemos la fecha o el periodo de duración de estas obras? Sí, el periodo de duración, según se tiene ya en el contrato que se publicará en el boletín dentro, bueno, pues igual mañana que el lunes o que el martes, y así me lo ha hecho llegar a MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, pues evidentemente son de 30 meses. El contacto que yo tengo con el Ministerio, pues intento de arrear, como decimos, digamos, la bestia para que ande rápido, y entonces se buscarán soluciones para acelerar. Va a depender muy mucho de la empresa que se contrate, pero claro, es una empresa que el contrato tiene que ser plenamente público, no se puede hacer una señalización digital, no se puede, tiene que pasar unos trámites, porque si fuera de esa manera, yo te puedo decir que las obras a 1 de enero estaban empezando. Una situación complicada. Fijaros que San Isidro Labrador es el patrón de los agricultores y labradores, que aquí en Cartaya son cientos de familias y de trabajadores los que están en este sector, y la sequía es una palabra muy fuerte. Los efectos de la sequía, ¿de qué forma perjudicaría a los agricultores de nuestra zona? Vamos a situarnos en una situación extrema que ojalá no tengamos que sacar a San Isidro y que llueva. Tendremos que optar por sacar San Isidro por si la situación se pone grave. Yo espero que esto no pase, que llueva en breve, de que no haya ese cierre de la llave, pues muchas fincas no tienen opciones a agua ninguna. Por mucho que se optimice el agua o se vaya bajo mínimo en los cultivos que tenemos bajo invernadero, son inviables, con lo cual sería ruinoso ese cierre de agua para los agricultores. En los cultivos que tenemos actualmente, sobre todo hablando de berries que están bajo invernadero, si no tenemos agua es ruinoso, es decir, no tendríamos opciones. Algún agricultor que tenga una balsa, como hemos contado, o pueda tirar de un pozo de forma momentánea, pero la extensión que tenemos sin agua sería una ruina total. ¿Y nuestros agricultores están en disposición de esas balsas o de esos depósitos? No, actualmente no estamos, no realmente confiamos, siempre en la comunidad regante, es algo que está ahí muy estable. Lo que no podemos es depender de los factores climáticos, de que no llueva. La comunidad regante tiene perfectamente, pero si no llueve no tenemos la opción. Las balsas y los pozos, antiguamente teníamos muchas fincas con pozos, pero eso realmente con la comunidad regante, que nos ha abastecido siempre a la perfección, también se han ido dejando los pozos, aparte porque cada vez más la administración, que ahí sí puede decir Pedro, el control de agua de pozo que pretende también hoy día, no solo y sobre todo por los acuíferos, y más en la zona de Doñana, pero aquí también pues tendremos reducciones, sobre todo en el control de los pozos, la utilización de ese agua. Pedro Tejada, como presidente de la comunidad de regantes El Chanci y El Piedra, ¿qué no se nos puede pasar por alto en el programa de hoy? Bueno, a nosotros, ya visto desde el punto de vista estrictamente hidráulico, lo que no se nos puede pasar por alto es el tema de la infraestructura. Las infraestructuras han estado tranquilas. Yo he mencionado el túnel de San Silvestre de Doble por una cuestión casual, porque ayer fue la autorización del contrato en el Consejo de Ministros, pero existen otras variantes y otras alternativas para conseguir que el agua llegue. Aquí en el introito, en la entrada, me habló Ernesto de posibilidades, como era concretamente ir hacia un agua procedente de las salinadoras que se han hablado tanto y demás. Ese es un tema que tiene que estar en estudio. Otros temas que tienen que estar, concretamente, hoy ha anunciado el presidente del Gobierno andaluz, pues una dotación de 4.000 millones de euros para precisamente la depuración de las aguas. Si el agua es depurada, hay que intentar, como están haciendo en Portugal, concretamente, que ese agua vuelva de retorno concretamente a esas balsas del sistema. Y al mismo tiempo no perder de vista que la infraestructura de mínimos de una tierra de cada uno la tiene que confeccionar cada uno, pero también la tiene que pagar cada uno, porque la comunidad de regantes lo que hace es gestionar la totalidad de las grandes infraestructuras, pero hay una serie de cuestiones, como él ha aportado con muy buen criterio, que el agricultor tiene que poner en marcha a eso su pensamiento, no para esta campaña y se acabó, sino es que concretamente el que tenga como función principal
El de la agricultura tiene que buscar, lo mismo que busca medios tecnológicos, electrónicos en general, tiene que buscar medios hidráulicos. Y las infraestructuras hidráulicas también son que están un poquito dejadas. Aquí hay una cosa que se tiene que hacer de inmediato, que no se puede pasar por alto, y lo digo aquí para que proceda, lo escuche en su momento, que es un sistema de bocachanza que estamos no perdiendo, sino dejando de llevar hacia nuestro sistema de piedra, que era el bocachanza, nada menos que 76 hectómetros cúbicos, y todo era por 2,8 millones de euros. Eso, pues ahora con lo que ha dicho el presidente, ya es verdad y es cierto que a raíz de la impulsión que nosotros le damos en nuestras reuniones, ya la consejera ha declarado hoy que efectivamente, entre otras cosas, va el bocachanza, con lo cual tenemos esa cantidad, que se habla en hectómetros cúbicos parece poco, pero cuando se traduce a la realidad de los litros, que no es el caso matemático ahora, es mucha agua para tenerla ahí en funcionamiento. Estamos en una situación de muchas reuniones, las que se están llevando a cabo para buscar una mejor solución, la que sea la más acertada. ¿Malgastamos ahora más el agua que antes, Pedro? Bueno, yo creo que con estas advertencias que ya están, yo creo que la gente no. Pero el sentido del mal gasto no hay que verlo solo en el tema del regadío y de la agricultura. Bueno, a nivel general. A nivel general está la industria, está precisamente el turismo y el consumo humano. Entonces nosotros todos nos hemos habituado a decir, pues voy a bañar o me voy a duchar, y en lugar de antes hacía uno aquello de aquella manera con lentitud, pues ahora me voy a duchar por la mañana, me voy a duchar por la noche. Todo ese tipo de cosas, igual que ocurre con la energía eléctrica, que todo el mundo apagamos de 3 luces, nos quedamos con una, pues evidentemente vamos a hacer lo mismo con el agua, porque si me dan a elegir entre la energía eléctrica o cualquier tipo de energía como estado de necesidad humano, yo apostaría que es mucho más necesario el agua que la energía eléctrica. ¿Hay que estar tranquilos? Sí, yo no pierdo la esperanza, se lo transmito a él, a otros compañeros que son presidentes de comunidad, porque la vida, quizá con los años, también te demuestra que la desesperanza no te lleva a ningún puerto, no te lleva a ninguna parte. Y entonces yo intento, dentro de mi sufrimiento interno, que lo tengo, y preocupación, que lo tengo, pues evidentemente de llevar la serenidad a mis compañeros para que cuando tengan que votar o tengan que decir algo en el seno del comité de gestión, lo hagan desde un punto de vista no agrio, sino lo hagan, digamos, como se tienen que hacer las cosas. Poco a poco, y así se consigue mucho. Una situación complicada, la que tiene como responsabilidad, en este caso tú, que representa a esos 150 agricultores y agricultoras. No sé, tenemos un medio a vuestra disposición y imaginamos que habrá más de un agricultor y más de 2 que nos estén escuchando y que hayan conocido algunas de las situaciones extremas a las que puede llevar las consecuencias de esta sequía y de estas restricciones. Y no sé, como presidente, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué quieres transmitirle y hacerles llegar a los espectadores que se dedican al sector de la agricultura y de los ciriticros? Yo lo que me gustaría hacerles llegar sobre todo es que sean responsables con el uso del agua, que optimicen sus cultivos, se adapten sus cultivos a una posible previsión de necesidad de agua, que no llueva, y que lo tengamos en mente. Pues las restricciones van subiendo, estamos en un 15%, estamos ahora en un 20, un 25, tal y como ha comentado Pedro, pero que esto puede llegar a subir a un 50, si no llueve va a pasar el 50. Entonces, pues que adaptemos, tengamos los medios y que adaptemos nuestro cultivo o nuestras herramientas que tengamos a mano los agricultores, tal y como hemos dicho, de Barça, de malla, evitemos, sobre todo para salvar la campaña, porque tenemos puesto un cultivo anual. Con vista a la siguiente campaña, pues ya un poco pues tenemos otras opciones de juego, pues sembrar menos cantidad, un poco a las necesidades que se prevea, pero en principio para soportar esta campaña, tener todos los medios y sobre todo dirigirse mucho a los técnicos, que son los que le pueden un poco orientar, el que tenga menos experiencia, en cuál es la forma que la planta va a tener menos necesidades hídricas.
Bueno, pues la verdad es que queda mucho por decir, pero a la vez yo creo que hemos dicho bastante en este programa. Tranquilidad, sobre todo, cumplir con las recomendaciones. Cuando nos lleguen cartas informativas, leerla. Ante cualquier duda, pues ponernos en contacto con la cooperativa o con la comunidad de regantes del Chanci y el Piedra. Nada más, gracias por su atención y muchas gracias a vosotros por participar. Estamos aquí en Cartaya Actualidad toda la semana con un tema de interés que le llevamos a través de Telefibra Huelva, en nuestra página de Facebook, en www.radiocartaya.es, y también compartiremos esta información en Radio Cartaya, emisora municipal. Gracias.